Queridos hermanos, ¿cómo les va? Muy contenta hoy de volver a un encuentro de formación en nuestra amada escuela. Ya preparada para dar este tema, después de mucha oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo, como siempre, y dejándonos inundar por su presencia, por su guía, por su luz, por su amor, para que pueda ser ese instrumento que Él necesita en este momento para transmitir a ustedes lo que Él hoy les quiera transmitir. Por eso vamos a pedir su presencia. Ven Espíritu Santo, ven a hacer tus maravillas, Señor, hoy. Ven a instruirnos, Señor, tómanos en tus manos de alfarero para que podamos, por esta palabra, crecer, moldearnos, hacernos más bellos, según tu imagen y semejanza. Y tratando un tema muy particular, muy importante para la vida de todo creyente, tenemos todos la necesidad de esto que se llama discernimiento espiritual. Ya en el encuentro anterior, María Gabriela nos había presentado este tema, pero desde un enfoque comunitario y eclesial. Hoy lo vamos a ver desde lo personal, el discernimiento personal en el espíritu. Bueno, lo que van a ver va a ser un fruto de la oración de todos estos días, lo que van a escuchar. Así que para eso, para ser fiel a lo escuchado, para ser fiel a toda esta instrucción recibida de parte del Señor, les pido que juntos pidamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Señor, ven a nosotros, a nuestros corazones, ven a nuestras mentes con el don del entendimiento, ven a abrir nuestra inteligencia, Señor. Te necesitamos, sin ti nada podemos ni nada somos. Somos conscientes de que somos vasijitas de barro, Señor, que solo brillan cuando tú, que eres la luz del mundo, nos habita. Por eso ahora queremos empezar con este tema y les comparto la primera lucecita que el Señor me ha dado como para empezar el tema. Hablamos de discernimiento espiritual y la Biblia nos habla de él desde los comienzos. Impresionante, bellísimo. Y de ahí sacamos la importancia que tiene para la vida del hombre este don del discernimiento. Bien, ahora les voy a pedir que tomen su Biblia y que en el libro del Génesis, porque allí me llevó el Señor, en el libro del Génesis, en su capítulo 3, versos del 1 al 7, vamos a leer, vamos a proclamar esta palabra para ver algunas cosas muy interesantes. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué cosa tan curiosa que este don, que este carisma, que también puede ser un carisma del discernimiento espiritual, esté aún antes, haya aparecido antes en la vida del hombre de la caída.
¿Y por qué? Porque ellos antes de la caída no tenían necesidad del discernimiento. En cambio nosotros sí, porque nosotros ya tenemos nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Por tanto, como consecuencia de la caída, quedamos ligados a la necesidad del conocimiento y a la necesidad del discernimiento. Por supuesto que el demonio hace las cosas de esta manera, ¿sí? Él siempre presenta la mitad de la verdad. Por eso, en esa mitad de la verdad que presenta, es cuando lo vemos como vestido de ángel de luz, camuflado, muy bien camuflado. Pero la otra mitad de la verdad le pertenece a sus realidades infernales, que son las que nos hacen equivocar el camino y de repente vivir su misma suerte. Así que vamos a ver entonces todo esto, porque aquí otra de las cosas que nos deja bien en claro es las tres fuentes u orígenes que influyen en la vida del hombre, que movilizan su interior, que lo movilizan para determinadas acciones. Nosotros tenemos que volver a descubrir a Dios en nuestra vida. Tenemos que volver a descubrirlo, tenemos que ver qué viene de Él, qué no viene de Él. Y cuando no viene de Él, si viene de nosotros o viene del enemigo. Son las tres procedencias de los espíritus que nos movilizan a nosotros para la acción o para definirnos en la vida, ¿verdad? Para hacer elecciones, para saber qué viene de Dios. ¿A qué tendemos nosotros cuando decimos tenemos que buscar que aquello que nos mueva interiormente venga de Dios? Y tendemos a lo que Adán y Eva eran al principio, ¿verdad? En una comunión total de Dios. Ellos no tenían necesidad de discernimiento, ya lo sabían todo, estaban unidos a Dios, no necesitaban conocer más. Pero al desobedecer, se desprendieron de Dios, lo expulsaron de su vida y bueno, entonces quedó esta necesidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, qué es lo esencial, qué me hace bien, qué me hace mal. Tantas cosas llegan al hombre hoy, bueno, de tantas cosas, de tantas propuestas, maneras de pensar, filosofías de vida, acciones, ¿qué quiero yo para mí? El creyente, y esta es la razón del discernimiento, siempre va a querer hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, y eso exige discernimiento. Ahora, ¿qué es el discernimiento? Bueno, encontrar esas, de discernir, analizar, distinguir la procedencia de los movimientos interiores para elegir siempre lo mejor de lo mejor, que es la voluntad de Dios en mi vida, que es vivir en Él, que es de que Él sea el centro de mi vida. Entonces se dan ciertas condiciones para que eso ocurra. Por ejemplo, vamos a recurrir a un maestro del discernimiento, a su enseñanza, como San Ignacio de Loyola. San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, y nuestros queridos jesuitas, que tienen ese don tan especial para discernir lo espiritual, el discernimiento espiritual. Bueno, acá vemos que ellos nos enseñan algo que es precioso, el camino para abrirse al don, el camino para descubrir esa voluntad de Dios en mi vida, el camino para descubrir qué es de Dios y qué no. Y ellos nos dan y nos enseñan esto: observación interior, observarse interiormente. ¿Y qué es lo que debemos observarnos? Debemos observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y observando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos,
vemos en qué estado del alma nos encontramos. Si en un estado de desolación o si en un estado de consolación. Sabiendo eso, se nos facilita muchísimo el discernimiento para buscar el camino correcto por el cual debo transitar para hacer las cosas según Dios, para vivir en Él, porque esa es nuestra idea y esa es la meta. Oh Dios mío, yo quiero vivir en tu voluntad. Y la pregunta clave vendría a ser entonces, ¿qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Haz de mí lo que quieras, yo quiero vivir en tu voluntad. Dame ese discernimiento en la vida para que pueda ser tú el primero y el centro, el que dirige mi vida, el que despliega su soberanía sobre mi vida. Bien, si tenemos que hablar de qué es estar consolados y qué es estar desolados, lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. La desolación de repente es sentir una ausencia de Dios, como si Él no estuviera, como si estuviéramos solos en el mundo, con constantes ideas de fracasos, pensamientos negativos y mandatos interiores que nos van a decir, vos no podés con esto, esto ya es mucho para vos, es imposible, ya no doy más, sentir ese agobio, ese cansancio, sentir a veces enojo con los demás, no comprenderlos, cerrarse sobre uno mismo. San Ignacio nos enseña que cuando eso ocurre en nosotros, no es tiempo de tomar decisiones. Él lo diría, no es tiempo de hacer cambios, no son tiempos de mudanza. En cambio, la consolación es justamente lo contrario. La consolación es cuando siento un don de Dios, cuando siento que todo está bien, que todo está hermoso, me siento muy amada, me siento que puedo todo con el Señor. Siento que verdaderamente la vida me sonríe y yo le sonrío. Me siento impulsada al bien, me siento impulsada a hacer grandes cosas, porque siento que Dios está presente y Él me abre los caminos y Él me fortalece y Él me da la luz, Él me da todo. Dos estados contrarios y muy distintos uno del otro. Bien, ahora, para hablar un poco más sobre este tema del discernimiento, veamos que hay algunas condiciones que nos abren al don, que son muy importantes para nosotros. Porque nosotros podemos llegar a decir, Señor, dame el don del discernimiento espiritual, pero de repente ese discernimiento está bloqueado por nosotros. ¿Y de qué manera lo podemos bloquear? Vamos a hablar en positivo. ¿De qué manera podemos abrir el don en nuestra vida? Hay algo que es esencial. Si uno quiere y busca la voluntad de Dios en su vida, si uno quiere que Dios sea el centro, entonces eso es lo primero. ¿Estoy decidida a la santidad? ¿Estoy decidida a la fidelidad de lo que Dios me propone? ¿Dispuesta a dejarlo todo? En total desapego de todo lo terreno, incluso de lo afectivo, que son las fuerzas más poderosas que a veces nos alejan de esa voluntad de Dios. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesta? Bueno, ahí comienza la cosa. El amor por Dios, el amor por su voluntad, el amor por su reino, como respuesta de amor de tanto que Él nos da, también es fundamental. Cuando estoy en estado de tibieza, en donde todo me suena gris, estamos en un estado de desolación, pero que hay que buscar cambiar. Por eso es tan bueno el discernimiento, porque nos ayuda incluso en nuestras conversiones y a echar de nosotros todo aquello que no le pertenece al reino. Hay otra condición que es muy importante, importantísima, y que es la de la humildad. Cuando yo sé quién soy, una vasijita de barro, ¿sí? Y sé quién es Él, el sumo bien, la fuente de todo bien, la fuente de todas las gracias, aquel que me llamó a la vida porque quiere que yo viva en Él, quiere darme su vida, que me quiere feliz. Cuando estoy convencidísima de esa por la fe, entonces eso me ubica también en un estado de humildad de corazón.
¿qué puedo saber yo, Señor, si tú no me lo dices? ¿Qué puedo yo lograr, Señor, si tú no me acompañas? La idea es, quiero discernir, Señor, con responsabilidad mi vida, porque quiero que tú, repito, seas el centro de mi vida y cumplir con ese primer mandamiento tan importante de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, como amarnos entre nosotros como nos amó Jesús. Bien, ahora, el soberbio, por ejemplo, jamás va a entrar en un discernimiento, porque él cree que tiene la razón en todo. Entonces, ese espíritu de soberbia nos aleja totalmente de lo que es la voluntad de Dios, del amor de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Por otro lado, desde un testimonio también personal, descubrir la importancia de la palabra de Dios, fundamental. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está revelada la verdad. Y nosotros, para hacer la voluntad de Dios, queremos caminar en verdad. Y ahí se revela ese rostro precioso de Dios. Y como Él nos creó a su imagen y semejanza, estamos llamados a vivir esa vida con Él. Como Él, dejarlo a Él ser en nosotros, que el Espíritu Santo venga a configurar en nosotros la persona de Jesucristo. Por eso necesitamos discernimiento. Bien, la palabra de Dios, en la palabra de Dios está contenida la vida de todo hombre. Y nosotros tenemos que, para hacer estos discernimientos, orar mucho. La oración incesante, la oración constante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la oración, estamos en la presencia de Dios. Y nosotros podemos estar a veces tibios o sin fervor, o que no se nos ocurra nada en la cabeza. Podemos estar en estado de desolación. Pero de repente Dios, Él no está en estado de desolación. Él quiere mi bien. Él y nunca es quieto ni es indiferente. Por eso también es importante el don de la esperanza, porque tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Si Dios permite una desolación en mi vida, es para purificarme y es porque Él va a sacar mucho provecho para mi vida, para mi bien, para mi crecimiento espiritual, para el encuentro con Él. Bueno, eso nos hace de alguna manera totalmente dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Saber que sin Él no podemos nada. Y tenemos que saber también que yo necesito de este Dios, necesito de la oración y necesito de esta dependencia de Él. Porque Él tiene un plan de salvación para mi vida. ¿Cómo hago encontrar ese plan si no discierno? ¿Sí? Si no voy distinguiendo, aprendiendo a distinguir lo que es bueno, lo que es del buen espíritu, lo que es del mal espíritu y lo que viene de mí, de mi propia psicología, de mi propia naturaleza humana, ¿sí? Tenemos que aprender. En la palabra de Dios nosotros nos vemos reflejados como en un espejo, porque si yo soy creada a imagen y semejanza de Dios, entonces también me voy a ver a mí. También voy a verme en que, Jesús actuaba de esta manera. La palabra dice esto, nos exhorta a esto, nos invita a esto. Y yo estoy haciendo todo lo contrario. Entonces me va mostrando que dentro mío hay fuerzas que me llevan a actuar contrario a la enseñanza de Jesús. Entonces es importantísima la oración y la oración con la palabra. Ese encuentro con Jesús palabra que viene a hacer nuevas todas las cosas. Cuando oramos también necesitamos de discernimiento, porque el Espíritu nos habla, el Espíritu se comunica con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Y Él puede hablarnos por medio de inspiraciones, que son inspiraciones, pueden ser inspiraciones ordinarias o inspiraciones extraordinarias. Dentro de las inspiraciones extraordinarias podemos ver dones también abiertos a nosotros o carismas, o nos imaginamos que tenemos carismas o dones.
Por ejemplo, de decir, bueno, el Señor muestra una visión que pertenece al contexto del carisma de profecía, ¿sí? Entonces nosotros una visión, un sueño profético, ¿sí? O una palabra de conocimiento o algo, pero tenemos que distinguir si eso viene de Dios o si viene de mi imaginación por el gran deseo que tengo de que eso sea. Entonces, ese es una hermosa inspiración extraordinaria que el Señor la sabe dar, porque justamente es extraordinario, está mostrando algo a veces que nosotros por sí mismos no lo podríamos saber. Entonces tenemos que discernir si eso viene de Dios o no, para ir caminando derechito en la vida, ¿sí? Para no dejarnos llevar por ilusiones o por mentiras que nos sacarían del camino. Y después, ¿quién va a tener la culpa de esos errores? ¿Cuántas veces culpamos a Dios de nuestros errores, de nuestras faltas de discernimiento? La inspiración ordinaria es cuando el Señor nos inspira en el corazón. Hay un toquecito de su gracia interior que nos dice y que nos hace ver las cosas. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Pero se puede llegar a confundir con las inclinaciones naturales, con cosas que aparecen en nuestro pensamiento, una buena idea, esto, pero que nació de mí y no de Dios. Hay inspiraciones ordinarias y en el ejercicio de esta responsabilidad de una vida comprometida en el Espíritu para vivir en la voluntad de Dios, nos va haciendo vivir esas realidades, nos va haciendo más sensibles a esa voz del Señor que nos habla de muchas formas en nuestro interior. Puede ser con una inspiración, con un impulso que nos lleva a hacer algo. Puede ser con sentir su voz, ¿sí? Puede ser que el Señor obre de esa manera. Y es hermoso, porque en la medida en que uno va creciendo, la inspiración ordinaria se va mezclando en nuestra vida, porque el que nos habita nos dirige. ¿Por qué? Porque el alma es dócil, porque el alma es humilde y porque está tan ejercitada en la oración y en la vida en Dios que ya aprendió a reconocerlo. El alma humilde sabe que por sí misma nada puede, nada, y que todo lo bueno nos viene de Dios. Bien, me gustaría presentarles, para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, pero bueno, es así. El Señor en estos días me ha ido mostrando 3 textos en donde hablan de discernimiento en la palabra de Dios. Les voy a presentar un discernimiento que vino del mismo Jesús, otro que vino de la misma madre, maestros en el discernimiento, pero ya estando tan llenos del Espíritu Santo, este discernimiento que ellos hacen era propiamente, para nosotros sería un carisma. Para ellos, que nacieron sin pecado, era algo natural. Hablar en el Espíritu, ¿sí? Discernir en el Espíritu, con un Dios gobernando en ellos en plenitud. Era Dios en ellos, siempre. Entonces, nosotros no, nosotros necesitamos el discernimiento, pero miren qué bueno que está la palabra de Dios, cómo nos hace ver de qué manera discernía el Señor. Los voy a invitar a tomar Lucas 4, 16, 21. Y dice, es el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando Jesús va a la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías, y él lo abre y encontró el pasaje donde estaba escrito. Cuando leía esto recordaba a la renovación, en nuestro grupo de oración, cuando el Señor le pedimos al Señor, Señor, ilumínanos con tu palabra en medio de la oración. Y cuando es Él, la palabra es la frutilla del postre de la oración, porque es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Muchos no están de acuerdo con esa forma de leer la Biblia, de dejarnos iluminar por Jesús palabra. Pero acá Jesús hizo eso. Tomó, le dieron el libro, abrió y leyó. Y dice, Isaías
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me llevó a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra de Dios. Jesús hace un discernimiento de lo que sucedió. Jesús supo en su espíritu que eso era lo que el Padre había decidido en ese momento. Se había cumplido una profecía y Jesús la supo discernir, porque estaba anunciada en la palabra de Dios. Y esa palabra era palabra de verdad, era palabra que venía de lo alto. Él no explicó lo del profeta Isaías, él dijo: hoy se cumplió. Fue un discernimiento hecho a través de la palabra, un carisma de discernimiento tremendo. El Señor también, por otro lado, ¿cómo no iba a estar tan ducho en todo esto? Bueno, estaba lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, como dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero Jesús también necesitaba discernir, porque, como dice la palabra en otros textos, ¿sí? Como por ejemplo cuando él dice se fue a la montaña a orar solo. Y muchas veces me preguntaba: ¿y qué hacía? ¿Cómo oraba el Padre Jesús? ¿Cómo oraba el Padre? ¿Qué decía? Y Jesús iba a contarle todo a su Padre, dependía de su Padre, dependencia de Dios. Él le preguntaba a su Padre: ¿qué camino tengo que tomar, Señor? Y supuestamente y seguramente le habrá presentado sus días, su vida y a todos aquellos con los que se encontraba. Habrá intercedido por nosotros y preguntándole a él los pasos a seguir. Un ejemplo lo tenemos en la transfiguración, donde ahí llevó testigos para que ellos vean cómo él oraba. Se subió a un monte, se abrieron los cielos, charló con Moisés y Elías, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo él ahí? Buscando los pasos a seguir para lo que se venía. Él estaba subiendo a Jerusalén a la hora de la gloria. Entonces, dependiendo de esa voluntad del Padre, el Padre le iba abriendo los caminos y anunciando por dónde caminar, qué hacer, cómo, todo. Bien, ahora vamos a ver otro texto, y de María. Miren cómo María discierne, ¿sí? María también discierne. Y nos vamos a ir a Juan 2, capítulo 2, desde el verso 1. Y dice esto: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí, y Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Palabra del Señor. ¿Contradijo la madre a Jesús? ¿Le desobedeció a Jesús? No. La madre estaba en plena unidad con el Dios Trinidad. Y el Padre revela en su corazón, y por sus méritos, María adelanta los tiempos. Y ella así lo discierne, y Jesús lo comprende. Por eso realiza el milagro. Ahí hubo un discernimiento. Hubo un discernimiento. ¿Cómo ella iba a pasar por encima de su hijo, sabiendo que su hijo era la palabra hecha carne, el Dios hecho hombre? Nunca hubiera desobedecido. Ella sintió en su interior un movimiento interior que sabía que era de Dios, y simplemente se ve que se miraron entre ellos, que ni necesitaban palabras siquiera para comunicarse, y dijo: hagan todo lo que él le diga que lo va a hacer. Y Jesús lo hizo. Jesús supo también él que su madre estaba inspirada por el Espíritu del Padre.
por el Espíritu Santo. Y así se anticipó el tiempo de la hora y Jesús hizo su primer signo y todos sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria, manifestó su divinidad. Qué hermoso. Por otra parte, con María también vamos a aprender algo que es muy importante. Muchas veces van a aparecer en nuestra vida cosas que no entendemos, no sabemos de dónde vienen. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos con esto? A veces el impulso es encontrar una respuesta rápida, que nos deje conforme, que nos deje tranquilos. María no hacía eso. María, cuando no entendía, como en la Anunciación, por ejemplo, preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Es decir, no está diciendo no te creo, sino que preguntó, naturalmente, ¿cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón, ¿cómo voy a quedar embarazada? Entonces, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces, bueno, ella no entendía, pero preguntaba. Y también nos vamos a ir a otro texto en donde cuando Jesús se pierde cuando era niño, y María tampoco entendió lo que había hecho Jesús. ¿Por qué nos hiciste esto?, le dice. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y el niño le responde, le explica que él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, estaba atendiendo los asuntos del Padre. Y dice la palabra después que ella guardaba todo en su corazón. Por tanto, tomada con responsabilidad significa, entre otras cosas, guardar en el corazón cuando no entiendo algo, no rebelarme, no enojarme, no quejarme, sino guardar en el corazón, tener paciencia. También nos lo va a decir San Ignacio, paciencia en los tiempos de Dios, que eso nos hace crecer en confianza en Él. Entonces yo creo en Él, espero en Él. ¿Dónde la esperanza? Yo espero en Él, guardo todo en mi corazón. Cuando Dios quiera, si quiere, revelarme en esta tierra a eso que no entiendo, así será. La confianza de María, la docilidad de María, así ella hacía sus discernimientos, ¿sí? Así ella aprendía a esperar en Dios, a confiar en Dios. Ella estaba tan segura que estaba en las manos del Padre. ¿Qué mal le podía suceder? Así ella dio gloria al Padre, con esa vida entregada totalmente en la más plena confianza. Y por último, otro ejemplo, cuando meditando, todas estas palabras surgieron meditando el rosario, rezando el rosario meditado desde la palabra de Dios, todos los días, con nuestro grupito. Bueno, y el otro ejemplo lo tenemos en Mateo 27, del 11 al 26, cuando Jesús es llevado ante el gobernador para ser juzgado, cuando Jesús es llevado ante Pilato. Bueno, Pilato, pobrecito, el discernimiento que tuvo que hacer él, tremendo. Le habían puesto en sus manos a uno que se decía ser el rey de reyes, a uno que decía ser el rey de los judíos. Y él no veía nada malo en él. Él en su corazón, en su interior, la emoción, el movimiento que nacía de él es que no había hecho nada malo, como va a decir. Pero también se preguntaba y veía y sabía que lo habían entregado por envidia. Un pueblo sin discernimiento, dejándose manejar por sentimientos oscuros, diabólicos, diría yo, diabólicos. Dejarse manejar por la envidia, sin tener ese don tan precioso que es del temor del Señor, principio de la sabiduría. Tremendo. Vivir una vida sin discernimiento, los errores que nos pueden llegar a cometer al punto tal de que terminamos condenando al Dios de la vida, condenándolo a la muerte y muerte de cruz, lastimándolo de las maneras indecibles. ¿Cómo puede el hombre llegar a eso? Sin embargo, hermanos, cada vez que nosotros no hacemos buenos discernimientos y nos dejamos llevar por sentimientos muy malos, muy feitos, terminamos llevando a Jesús nuevamente a la cruz.
La vida responsable, administrar la vida con responsabilidad, exige discernimiento, exige buscar la voluntad de Dios, sea como sea. Me tengo que encontrar con su voluntad para caminar derechito. Bueno, Pilato sabía lo que estaba pasando, tuvo que discernir y por cuestiones muy humanas, acá vemos donde aparece la fuente, una de las fuentes, uno de los orígenes por los cuales nos llevan a determinados caminos equivocados, es el tema del miedo, el estar influenciados por tentaciones, el miedo a perder un puestito o a tener problemas con el César, en este caso. Y la otra voz que venía, la de propia interior suya, pero también la de su mujer, que le mandó a decir. O sea, aparecen muchas voces a la hora de hacer un discernimiento. El discernimiento tiene que ser hecho a cara descubierta, con total transparencia, con un deseo profundo y un celo profundísimo por el reino de los cielos y por el amor a Dios, para ser fieles, para no fallarle al Señor. Es esa la manera en que tenemos que discernir nuestra vida, para darle gloria al Padre. ¿De qué sirven tantas oraciones, tanta alabanza, si no busco hacer la voluntad del Padre? Mi vida, sin vivirla en la voluntad de Dios, es una vida vacía, infecunda, árida, infértil. No sirve para nada. Es una vida sin amor. Y es como dice el himno al amor, ¿no? Si no amo, por más que tenga don de profecía, el don de mover montañas por la fe, en realidad no sirve de nada. Qué feo, qué lamentable, qué lamentable. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, despojarnos de todo, desapegarnos de todo, y que lo único que quede en nuestro interior es ese deseo enorme de vivir unido a Dios para darle la gloria que Él se merece de tanto amor que nos da cada día. Ese es el discernimiento que puede hacer un no creyente, alguien que todavía no se ha encontrado con Cristo. Y para los que nos encontramos con Cristo, todo lo desarrollado es lo que tenemos que tratar de vivir. Aunque está anunciado en títulos, porque si tuviéramos que hablar lo que hablamos hoy aquí, desplegando, ampliando todos estos temas, veríamos que es un tema que da para muchísimo más, pero ya no tenemos más tiempo. Así que bueno, gracias Señor, gracias, te alabo y te bendigo, te adoro, te doy gracias por esta escuela de formación, te doy gracias por todos aquellos que con tanta docilidad han recibido esta moción del Espíritu y han dicho sí, qué lindo discernimiento que han hecho, hermoso, para la gloria del Padre, porque sabemos que somos vasijitas de barro que necesitan ser llenadas con el agua del Espíritu. Así que alabamos y bendecimos a nuestro Dios, le agradecemos, lo amamos y le damos toda la gloria que Él se merece. Les cuento que cuando venía en el auto pensando en todo esto, había surgido una cancioncita que de repente nació. Yo no soy de ministerio de música ni tengo ese carisma, pero de repente surgió una cancioncita que dice algo parecido a esto. Derechito, derechito, quiero caminar, derechito, derechito, en tu voluntad. Bueno, la estoy cambiando porque me olvidé ya cómo era, pero no importa, era algo así. Ya algún día las voy a compartir, es con mucha más letra, con bastante más letra, pero ahora no la recuerdo porque la quiero decir y bueno, para eso que no me acuerdo. Bueno, así que gracias Señor, gracias Señor. Y en nuestra oración, mira, para resumir todo lo que hablamos, tenemos que decir esto: Señor, ayúdame a tenerla clara. Bendito, alabado sea el Señor y hasta la próxima. Mucho amor y mucha bendición para todos.